Bienvenido, bienvenida, ¿cómo están cinéfilos, seriéfilos? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es José, estamos en Marathon Geek y el día de hoy vamos a analizar las noticias más destacadas y más relevantes de la industria, chavales. Tenemos mucho para comentar, muchas noticias relacionadas a DC, relacionadas a los Anillos de Poder, entre otras cositas, chavales, así que let's go, vamos a comenzar. Día de novedades, día de rumores, tenemos mucho que comentar, chavales. Se aproxima el estreno de La Casa del Dragón, entre otras cositas, chavales. Entre otras cositas, chavales, tenemos renovaciones, cancelaciones, continuaciones en el universo de DC, palabras del propio James Gunn, chavales. Así que comenzamos, sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Marathon Geek, chavales. Presiona la campanita, dale a suscribirse. Muchas gracias y comenzamos. Primero, Authority, chavales. Vamos a comenzar con DC. Vamos a comenzar con bastante fuerza. Palabras del propio James Gunn ante los proyectos anunciados desde que asumió como co-director ejecutivo de DC Studios. Dentro de los proyectos estaban The Authority, dentro del proyecto estaba el proyecto del Amazonas, dentro del proyecto estaba el proyecto de Batman y hemos visto florecer, hemos visto cómo se iban desarrollando muchos de esos proyectos y otros directamente no teníamos ningún tipo de noticia, chavales. En estos días, el propio James Gunn ha aclarado dudas, ha mencionado sus proyectos, cuáles están vivos, cuáles tienen relevancia y cuáles están guardados, archivados para un futuro cercano o lejano o directamente que nunca vean la luz, chavales. Y The Authority es uno de esos, chavales. James Gunn confirmó que The Authority ha sido archivada para el futuro inmediato en The Studio, chavales. Estas fueron las palabras del propio James Gunn. No funcionó en términos del DCU más amplio, tanto en términos de la historia como de preocupaciones prácticas. Tal vez algún día sí, pero por hoy no, chavales, por hoy no. Se ha archivado esta gran proyecto que tenía DC. No nos olvidemos que cuando James Gunn y Peter Safran asumieron al mando de DC Studios, anunciaron DC Dioses y Monstruos, chavales. Entre los proyectos anunciados estaban el proyecto de Superman, el proyecto de Supergirl, el proyecto de Batman Brain the Ball, y también estaba el proyecto de The Authority, está el proyecto de Waller, habían otros más, chavales, así que el proyecto al día de hoy, el de Authority, ha sido archivado, chavales. Esto por un lado, de un archivado a una continuación, chavales. James Gunn también ha mencionado el estado de producción de cada uno de sus proyectos para el futuro de DC. Y uno de los proyectos a destacar es la serie de Paradise Lost, chavales. Paraíso Perdido. El propio Gunn mencionó que está en una fase de desarrollo bastante avanzado. Esto nos lleva a una cosa a una otra. Primero principal, que si está el proyecto bastante avanzado, lo que quiere decir es que el guión está bastante avanzado. Porque no nos olvidemos que el modo de trabajo del propio Gunn, que él lo ha mencionado en anteriores oportunidades, es que él lo primero que hace antes de dar luz verde a un proyecto es tener el guión listo, el guión que él quiere, el guión con sus estándares de calidad como él lo desea. Si no está en los estándares de calidad que él mismo desea o que él mismo requiere, el proyecto queda a la intemperie, chavales. El proyecto queda varado. Es decir, si está bastante bien desarrollado, está bastante bien avanzado, lo que quiere decir es que la Paradise 2 está en camino, chavales. Posiblemente a fines de este año o principios del 2027 tendremos más noticias. Una de las cosas a destacar es que no solemos que en Man of Tomorrow, el proyecto de Superman, una de las cosas que se rumoreaba es que podríamos llegar a ver a la Mujer Maravilla. Por lo tanto, si existe la posibilidad de ver a la Mujer Maravilla en Man of Tomorrow y dentro de las temporalidades puede llegar a ocurrir dentro de la misma línea temporal que en Paradise Lost. Ojalá, chavales. Lamentablemente, si Paradise Lost se desarrolla en base a un cómic, lo siento mucho porque no soy lector de cómics en gran profundidad, chavales. Así que bien, chavales. Tenemos una caída. The Authority cayó.
del Paradise Lost continúa. Veremos, chavales, veremos también acá, veremos, James Gunn ha mencionado que Booster Gold también tiene un futuro dentro del DC que está construyendo. Es por eso que sigue en desarrollo, chavales. Vemos que estamos dentro de la línea intermedia. No está archivado como de Authority, no está en una fase bastante avanzada como es Paradise Lost. Está en desarrollo, chavales. Booster Gold, no nos olvidemos que en su momento ya se había anunciado, inclusive se había anunciado un posible casting que era el de Glenn Powells. Otro querían el propio Chris, el de Coso, el de Guardián de la Galaxia. No, Chris Payne no es, sé que no es. Así que uno de los Chris, chavales, uno de los Chris. Así que, chavales, vemos que Booster Gold continúa con luz verde en el universo DC. Veremos qué es lo que pasa, chavales. Veremos qué es lo que pasa. Como película no lo vería mucho, lo vería tanto en formato de serie. Yo calculo que en formato de serie estaría genial Booster Gold. Porque yo calculo que dentro de lo que es cine se debería llevar la adaptación lo más relevante. Porque conlleva un gran riesgo que Marvel y propio DC ante personajes que no son tan conocidos puedan llegar a caer en el fracaso de taquilla, chavales. Y no solo en el fracaso de taquilla, sino también en dañar la reputación de la propia marca. Tanto Marvel como DC lo conocen a esto. Así que, chavales, veremos qué es lo que pasa con Booster Gold. Chavales, veremos. Chavales, seguimos, continuamos con esta noticia de Anya Taylor-Joy como integrante en el casting, en el elenco de la película de La Caza de Gollum. Chavales, no nos olvidemos que hace unas semanas en la producción de esta película reveló en un pequeño GIF, porque es lo que era, principalmente el casting principal de este nuevo proyecto, de esta nueva adaptación, que incluía grandes actores que habían participado en la trilogía original del Señor de los Anillos y con integrantes nuevos como que entre otros actores y actrices que se incorporaban a este proyecto, chavales. Así que no se confirmó la participación de Anya Taylor-Joy en la película, pero lo que se sabe es que el personaje de Anya Taylor-Joy, chavales, que interpretaría dentro de este proyecto sería el de Serem. El personaje se llamaría Serem y parece que el personaje sería uno original de la propia película, chavales. No sería un personaje conocido de los libros, chavales. Así que sería una obra original de la propia película, chavales. Por el momento no se ha confirmado la participación dentro del casting que fue nombrado en su momento, así que, chavales, veremos qué es lo que pasa a medida de que llegue más cercano el inicio de las grabaciones. No nos olvidemos que ya está en proceso de grabación, gran parte del casting ya fue derivado a los sets de grabación y después posiblemente haya otra tanda de casting para que vayan a grabar, chavales. No nos olvidemos que al ver un proyecto tan grande se va derivando y se va filmando en diferentes locaciones y en diferentes lugares en diferentes tiempos, chavales. Así que continuamos con del Señor de los Anillos en la casa de Gollum. Pasamos a Los Anillos de Poder de Prime Video, chavales. El día de ayer ya habíamos anunciado que la serie, la tercera temporada de Los Anillos de Poder se estrenarían este año, chavales. A fin de año se estrenaría Los Anillos de Poder tercera temporada. Todo indica que después de una segunda temporada bastante cuestionable, principalmente por el fandom más acérrimo de los libros, por el fandom más acérrimo de la serie, de las películas. Es decir, chavales, hubieron grandes cambios, chavales, para esta tercera temporada. Decisiones artísticas, decisiones creativas, decisiones económicas. Veremos, chavales. Prime Video, de Los Anillos de Poder de Prime Video, se ha enfrentado a grandes cambios para esta nueva temporada, y todo indica que no veremos a los pelosos en esta tercera entrega, chavales. Se espera que esta temporada se centre en Sauron, los orcos, los elfos, los enanos y los númenóreanos, chavales. Bastante razonable, porque la verdad es que
tener a los pelosos simplemente por el hecho de ser peloso y simplemente por el hecho de darle algo de test cómico a una narrativa tan épica, sin lugar a dudas es algo entendible que los pelosos no tengan nada que hacer, chavales. Salvo el único criterio que podía llegar a tener relacionado a los pelosos era el concepto de Gandalf, el único. No solemos que es el único. Después lo demás no tiene nada que ver. No saben qué hacer. O sea, no es como en los anillos de poder, cuya ingenuidad, cuya capacidad de poder no caer ante la maldad del anillo tenían relevancia. En este caso, en esta parte de la historia de la Tierra Media, no tiene nada que hacer, chavales. No tiene nada que hacer los pelosos. Es decir, bien merecido. Bien. Buenas noticias, pues, chavales. Calculo que lo más copado va a ser esto, que se va a centrar en los acontecimientos más importantes de la historia, chavales. Veremos. Enfrentamientos, guerras, bélicos, chavales, veremos. Continuamos, chavales. De los anillos de poder pasamos a House of the Dragon, chavales. House of the Dragon, que cada vez falta menos para el estreno, chavales. El día de ayer se estrenó el último tráiler, que después voy a hacer la video reacción, después voy a subirlo a mi canal. La video reacción del último tráiler de House of the Dragon, chavales. Lo que tenemos por acá es el calendario de emisión de cada uno de los episodios. Van a ser 8 episodios que se van a emitir entre el 21 de junio y el 9 de agosto, chavales. Lo pasamos a nombrar. El primer episodio se estrena el 21 de junio, el segundo episodio el 28 de junio. El tercer episodio el 5 de julio, el cuarto episodio el 12 de julio, el quinto episodio el 19 de julio, el sexto episodio el 26 de julio y pasamos al séptimo episodio al 2 de agosto y el octavo episodio para el 9 de agosto, chavales. Por favor, voy a subir mi review, véanlo en mi canal, dentro de un ratito lo voy a subir. Y tengo muchas ganas de esta serie, chavales. Como dije anteriormente, es una gran serie, es una gran propiedad intelectual. Muchas veces carece de coherencia de argumental en el desarrollo de personajes, desarrollo de historias. Pero, chavales, veremos qué cuenta, chavales. El último proyecto, que fue el Caballero de los Siete Reinos, fue muy bien hecho, chavales. Veremos si logra absorber esta tercera temporada algo de El Caballero de los Siete Reinos, chavales. Así que continuamos con más noticias y novedades, chavales. Algo que prácticamente rompió el internet el día de hoy, que fue esta noticia, chavales. Tendremos un crossover, chavales. Tendremos una película crossover entre Django y el Zorro. Estará basada en una serie de cómics que escribieron Quentin Tarantino y Matt Warner. Tarantino no dirigirá este proyecto, no va a estar involucrado directamente en este proyecto, pero ha dado su bendición para poder utilizar sus personajes, o sea, principalmente si él lo creó, está dando su bendición. Calculo que no será solo porque quiere, sino también porque confía en los creativos y también porque recibirá algo económico de por medio. Es así. Y Antonio Banderas suena para el papel de El Zorro, chavales. No olvidemos que Antonio Banderas ya fue El Zorro en una película que fue hecha, si no me equivoco, en los años 2005, 2006, 2007. La verdad que no me acuerdo bien la fecha, me acuerdo que más o menos que fue más o menos estimativo. Pero Antonio Banderas ya fue El Zorro en su momento. Es raro, porque muchas veces se contradicen, o muchas veces no les gusta el concepto, porque no sabemos que Antonio Banderas es español y El Zorro mexicano, pero bueno, hay una ascendencia o descendencia, chavales, de España, chavales. Así que mal no está hecha, hable el idioma y únicamente tiene que aprender el acento mexicano y listo, chavales. Así que copado, chavales. Tenemos por acá, por ejemplo, Sony Pictures está avanzando en un crossover cinematográfico de los más intrigante, chavales. El estudio ha ligado a Brian Gallen, ganador del Oscar de la Academia, para escribir Django y Zorro, chavales. Django y Zorro como una continuación
en la gran pantalla de una historia que surgió en una serie de cómics crossover de 7 números. La historia que surgió en una serie de cómics de 7 números, coescritas por Quentin Tarantino y Matt Weber, y publicada por Dynamic Entertainment, chavales. Así que copado, chavales, copado. Muy buena noticia, chavales. Muy buenas noticias. Continuamos. Por lo que se ve, no he leído los cómics. Por lo que se ve, calculo que va a ser una continuación después de los eventos de la película Django desencadenado, chavales. No he leído los cómics, posiblemente no tenga nada que ver, pero yo calculo que sí, chavales. Yo calculo que después de los eventos de Django desencadenado, viajas al sur y se puede llegar a encontrar con el zorro, chavales. En tierras mexicanas, chavales. En tierras mexicanas. Veremos qué es lo que pasa, chavales. Y tenemos por acá para finalizar las noticias y rumores del día de hoy. Tenemos este primer vistazo al bastón de Kane, chavales. El bastón de Kane, esta spin-off del universo John Wick, protagonizado por el propio Kane, chavales, que pudimos ver en la 4ª entrega de John Wick, chavales. Se ve muy cinematográfico. Vemos el bastón, calculo que va a estar cargado de armas. Sí, ahí está la espada de Kane. Podemos ver la espada, la katana, podría llegar a decirse. Kane, qué copado, chavales. Está muy bien hecho, chavales. Vamos a verlo un poquito más, son 10 segundos, así que copado, chavales, copado. Espero que hayan disfrutado. Por favor, no se olviden de seguirme, suscribirse en mi cuenta de YouTube bajo el nombre de Marathon Geek, chavales, me pueden encontrar ahí. Ahora repasamos qué es lo que vimos y continuamos, chavales. Repasamos qué es lo que vimos. Tenemos confirmación de película crossover entre Django y el zorro, producido por Sony Pictures, chavales. También calendario de estreno de cada uno de los episodios de la 3ª temporada de House of the Dragon, chavales. También tenemos por acá la noticia que para esta 3ª temporada de Los Anillos de Poder de Prime Video no veremos a los pelosos, chavales. No los veremos. Para mí es algo recomendable, chavales. Estamos hablando ahora de los pelosos, pasamos al personaje de Anya Taylor-Joy, que posiblemente pueda llegar o no a interpretar en la película La Casa de Gollum. No nos olvidemos que Anya Taylor-Joy no fue confirmada como protagonista o como integrante del elenco de esta nueva entrega de El Señor de los Anillos, chavales, La Casa de Gollum. Esto veremos si pasa o no. Veremos que en la película o el proyecto de Boost and Gold en DC Studios, producido por Jet en desarrollo, chavales, y el proyecto de Paradise Lost también sigue en desarrollos en DC Studio y está en un proceso bastante avanzado en el desarrollo, chavales. También tenemos acá el primer caído dentro de los proyectos de DC. Estamos hablando de Authority. Fue cancelada, archivada este proyecto, anunciado cuando James Gunn y Peter Safran asumieron en el cargo de co-directores ejecutivos. Uno de los proyectos era este de Authority, y este proyecto ha sido archivado simplemente porque el propio Gunn dice que no funciona en términos de DCU más amplio, chavales. Así que finalizamos las noticias y rumores de hoy. Ha sido un gusto. Por favor, no se olviden, sean bienvenidos a mi canal, chavales. No se olviden de seguirme y nos vemos en la próxima. Adiós.